capítulo 6, versículos del 30 al 40. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 40. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Jesús, el verdadero pan del cielo. Repito, Jesús, el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6, versículos del 30 al 40, y estemos en pie para hacer lectura de estos versos en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde, y gracias, Dios, por el privilegio, Señor, y la libertad que nos das de poder exponer tu palabra libremente, Señor. Sabiendo, Padre, que la misma no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada, ya sea de edificar a tus santos, Padre, a tu iglesia, y para llevar a conversión a aquellas almas que hoy están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Gracias, Dios, y a ti sea la gloria por siempre. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. ¿Pueden sentarse? Jesús, el verdadero pan del cielo. Llama y resalta la atención el énfasis que el mismo Jesús hace referente a sí mismo, diciendo: el verdadero pan del cielo. ¿Y a qué viene esta aseveración tan interesante? Bueno, viene del contexto donde Jesucristo, habiendo hecho un gran milagro, uno entre los muchos que él llevó a cabo, porque el Evangelio de Juan nos presenta muchos milagros que Jesús hizo. Y muy importante que entendamos que los milagros que Jesús hizo, no los hizo con el propósito de ser un exhibicionista, o sea, de crear una controversia o de proyectarse de una manera muy espectacular, sino que el propósito de los milagros es que apuntaran a que el mundo reconociera que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que, repito, los milagros que Jesús hizo no fue por exhibicionismo ni por impresionismo, sino para glorificar al Padre y para que el mundo entendiese que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Muy diferente a hoy día, donde por causa del evangelicalismo contemporáneo se ha hecho mucha espectacularidad de los milagros. Y déjeme decirles, yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que sana enfermos. Yo creo en un Dios que restaura vidas.
pero no creo en la espectacularidad donde el mismo se utiliza con el fin de engrandecer a personas o ministerios en particulares, porque todos esos milagros, si han de ocurrir para glorificar al único que merece gloria y honra, esto es Jesucristo nuestro Señor. Así que Jesucristo hizo milagros. Y el Evangelio de Juan comienza con un gran milagro que fue en las bodas de Caná de Galilea, cuando transformó el agua en vino. Y otro de los milagros que llevó a cabo fue la famosa multiplicación de los panes y los peces. Especialmente ese milagro que acabo de mencionar, pues llamó la atención de muchos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una gran provisión. Representaba pan, que era la necesidad básica de toda persona, y representaba también pues los panes y los peces, o sea, esa necesidad de provisión. En ese tiempo, pues lógicamente, como el día de hoy, pues trabajaban grandemente para poder llevar el pan a sus mesas. Y al ver que Jesucristo obró ese gran milagro que tocaba de cerca sus necesidades, óigame, una gran multitud de personas comenzaron a seguirle. Lo triste es que toda esa multitud que le seguía como dice ahora lo que se ha convertido en un refrán. Le han seguido por los panes y por los peces. Y el propósito de la señal no era que vieran en Jesucristo aquel que solamente le daba provisión de lo temporal, sino que ese milagro apuntara hacia algo más grande, hacia algo más elevado. Y es que Jesucristo tiene el poder, sí, de darte y bendecirte con lo temporal, pero su propósito tiene un valor que apunta más allá, es un valor eterno. O sea, el punto es que las bendiciones que Dios nos da a nosotros es para que nosotros podamos ver hacia Cristo y ver más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales y entender que nuestra carne, nuestra vida personal simplemente es efímera, es algo temporal y por lo tanto debemos abrazarnos a lo que es eterno. Y lo único que es eterno es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero estas personas solamente se enfocaron en ¿qué? En el aspecto de los panes y de los peces, se enfocaron en la provisión de su necesidad inmediata y pensaron, bueno, con Jesucristo esto va a ser todos los días de esa manera. Y hago yo un paréntesis en esta exposición y le digo, yo creo que Dios provee. Y nosotros somos ejemplo de ello. Y creo que Dios nos sostiene. Pero mis queridos hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario va más allá que llenarme a mí la barriga de comida. Va más allá del vestido que yo pueda tener y del abrigo que yo pueda tener aquí. Es el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz, es llevarme con Él a morar eternamente y para siempre. Es gozar de los perdón de los pecados, es gozar de la compañía de Dios para siempre. O sea que es algo de valor eterno. Porque a fin de cuentas, todo lo que nosotros somos hoy día, esto dejará de ser en algún momento y solo lo que es eterno permanece. Y entiéndase que es nuestra alma en la presencia de nuestro Dios. Así que esta multitud le seguía y entonces Jesucristo mismo le dijo en versículos anteriores, ustedes me siguen, pero no por mí, sino porque vieron que yo multipliqué panes y peces, ustedes comieron y se saciaron. Pero no han entendido realmente el mensaje que está detrás de este gran milagro. Así que luego Él procede a explicarles, porque Jesucristo como gran maestro, Jesucristo como gran profeta, Jesucristo como el gran Hijo de Dios encarnado que es, aprovechaba todas estas oportunidades para llevarles el discurso de lo que es el Evangelio, explicarles lo que es realmente el Evangelio que el Señor le había encomendado a él. Y entonces los mismos judíos, o sea, la audiencia que tenían allí inmediato, pues ellos pedían señales. Óigame, ya Jesucristo había hecho señales, pero ellos decían, danos otra señal, danos otra señal. Y entonces cuando hablan de señales, luego apelaron al milagro que había ocurrido en el Antiguo Testamento con el maná del cielo, cuando Dios envió maná del cielo, pan del cielo, para mitigar la necesidad inmediata del pueblo de Israel que estaba en el desierto. Y ellos dicen, bueno, Dios nos envió pan del cielo para mitigar nuestra necesidad, ¿y tú qué nos das?
Y Jesucristo entonces le dice, yo le voy a decir algo, no fue Moisés, Dios nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿qué? Al mundo. O sea, Jesucristo está diciendo, ahora que tú dijiste y haces referencia al milagro que Dios operó a través de Moisés y que Dios proveyó al pueblo de ese maná, de ese pan, le voy a decir algo, ese no es verdaderamente el pan. El verdadero pan está delante de sus ojos. Y ese pan soy yo, dijo el Señor. Definitivamente esto debió haber creado una controversia a la audiencia. Esto definitivamente debió haber creado un shock. Pero él luego procede a explicar por qué él es el verdadero pan del cielo, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar en la exposición de esta hermosa tarde. Acerca de Jesús, el verdadero ¿qué? Pan de vida. Porque la idea de todo esto, mis queridos hermanos, es que precisamente el hombre de hoy día, al igual que en los tiempos bíblicos, está solamente centrado en lo temporal, mientras que Jesús está centrado en lo eterno. O sea, hoy mismo, en estos tiempos, se ha visto la fe solamente para obtener cosas materiales y temporales. Yo le diría que el 90% de las exposiciones que uno ve en las cadenas de televisión cristianas y en las emisoras radiales cristianas y también en los canales de YouTube cristianos se refieren a mensajes de cómo ser feliz en la tierra, cómo obtener bendición en la tierra, pan en la tierra, cómo tener ascensos en el trabajo en la tierra, cómo tener una mejor vida ahora, cómo convertirse en el campeón de la vida, cómo ser esto, cómo ser lo otro. La mayoría de esas predicaciones se concentran en ¿qué? En que mis necesidades sean cubiertas, pero son necesidades temporales. Casi ninguna apunta hacia lo eterno, a lo que realmente tiene valor. Porque no estoy diciendo, mis queridos hermanos, que Dios no nos pueda bendecir con un ascenso en el trabajo. Dios lo puede hacer. No estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir con provisión, porque como le dije anteriormente, nosotros somos cada uno un ejemplo de que Dios provee y que es fiel con sus hijos. Pero no podemos perder de perspectiva que a pesar de que tenemos esas bendiciones y esas migajas que caen de la mesa del cielo, no podemos perder de perspectiva que el manjar más grande a lo que Jesucristo realmente vino a hacer para que nosotros consumiéramos espiritualmente hablando es a Jesucristo para tener un valor eterno que es la relación con Dios a través de la fe en Él. O sea, que nosotros podamos cada día sacar nuestra mirada y nuestra dependencia de lo que es temporal y podamos asirnos, podamos agarrarnos de lo que es eterno. Hoy día, como en esos tiempos, usted ve multitudes que te están acercando a Jesús y aparenta que hay un gran avivamiento. El problema es que la gran mayoría de esa multitud busca panes y peces. Y cuando Jesucristo les habla de arrepentimiento, cuando les habla de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, lo que habla acerca de una vida de entrega y de compromiso, eso no lo quieren escuchar. De hecho, eso precisamente fue lo que ocurrió posteriormente en la vida y ministerio de Jesús. Mientras Él hacía milagros, todo el mundo estaba detrás de Él. Hasta que un día dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera hallar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Óigame, eso no parece una convocatoria para que alguien siga a otro. ¿Verdad que no? Le aseguro que si alguien pone en un clasificado, te invito a que trabajes conmigo, pero lo único que te puedo garantizar es que vas a morir conmigo. Nadie va a aplicar. Nadie. Ahora si le pones, no, si estás conmigo te voy a hacer rico, vas a tener mucha bendición, vas a estar ausente de enfermedades, no vas a sufrir nunca. Óigame, olvídese, usted va a tener el correo electrónico lleno de peticiones. Porque todo el mundo quiere lo fácil.
Todo el mundo quiere el camino ancho, pero no quiere el camino angosto. Y Jesucristo lo que vino es a salvar nuestra alma. Jesucristo. El evangelio se basa en que precisamente usted y yo nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual, nos encontrábamos en una condición de separación de Dios, estamos en una condición que la Biblia le llama condenación. Que la gente dice, no, Dios me condenará o me afirmará cuando esté en el reino. No, o esté en los tiempos finales. No, es que la Biblia lo que dice es que si yo no estoy en Cristo, ya yo estoy condenado. No es que voy a ser condenado, es que ya estoy condenado. Pero si yo, por medio de la fe, me aferro a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo que Él murió en mi lugar y que venció la muerte con su resurrección, entonces, como dijo el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De modo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y solamente en Él tenemos esa garantía de vida eterna. Solamente en Él. Entonces el hombre hoy día no quiere escuchar eso. No quiere escuchar que necesita ser salvo. Lo que quiere escuchar acerca de Jesucristo es, ¿qué me das? ¿Qué me das? De hecho es interesante, hace un tiempo atrás alguien me envió un mensaje a través de las redes sociales y decía, habían 2 mesas como representativas de mesas que era para entrar a unas actividades. Y una decía, entra que aquí todo lo que va a ocurrir te va a dar prosperidad y te va a dar todos bienes. Y esa, olvídese, no cabía un alma más. El otro era una invitación para orar y buscar de Dios para que el Señor le fortaleciera y para hacerle frente a las circunstancias. Nadie quería. La gente hoy busca a Cristo por los panes y los peces. Pero ¿sabes? El problema no es las multitudes que lo buscan. El problema es que hay muchos voceros de ese falso mensaje. Lo que le llaman evangelización no es más que simplemente una gran oferta de bienes. En lugar de predicarle que Jesucristo vino a morir por ellos en la cruz del Calvario porque había un grave problema que se llama pecado, del cual Dios dio provisión, que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Así que Jesucristo aquí le explica a ellos. Y vuelvo y le digo, luego a partir de todos estos discursos, la popularidad de Jesús comenzó a menguar. Pero esto no impidió que luego la iglesia del Señor siguiera creciendo y multiplicándose como lo hemos llegado hasta hoy. Porque quien salva es el Señor. Y porque para Dios no hay nada que imposible. Nosotros estamos en Él porque Dios en su misericordia en un momento dado abrió nuestro corazón y nos hizo receptivos a su palabra y por medio de la fe le pudimos abrazar como Señor y Salvador. Y así como lo hizo con nosotros, lo hará también con una gran parte de la humanidad para Él que glorificarse. Pero dentro de una sociedad que estaba centrado solamente en lo temporal, Jesucristo le habla del valor eterno de lo que es seguirle a Él. Vamos primeramente en nuestro mensaje a establecer lo siguiente. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Primeramente, vamos a analizar la declaración que Jesucristo hizo de sí mismo. La declaración, ¿cuál fue? Yo soy el pan de vida. Esa fue la declaración de Él. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a leer la Biblia y eso a nosotros no nos crea ningún tipo de controversia. Pero para la audiencia original, óigame, esto era controversial. Porque recordemos que los versos anteriores de quien hacen mención es de Moisés. Y Moisés dentro de la tradición judaica, óigame, es uno de los patriarcas. Moisés representativo del instrumento de Dios para la liberación del pueblo de Israel de Egipto que lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Óigame, gran respeto hacia Moisés. Gran respeto porque a través de él vino el decálogo, que eran los 10 mandamientos. A través de él vinieron las ordenanzas.
A través de él vinieron grandes bendiciones para Israel. Pero ellos tristemente no entendían que todos esos acontecimientos del Antiguo Testamento eran una sombra que apuntaban hacia el verdadero, que es Jesucristo nuestro Señor. Porque Moisés, Dios lo utilizó para liberar al pueblo de una esclavitud física, pero Jesucristo nos vino a libertar de una esclavitud espiritual. Moisés, Dios lo utilizó con grandes señales y prodigios para que el pueblo entendiera quién es Dios y aprendieran a depender de él, mientras que Jesucristo vino para hacer un sacrificio perfecto. Moisés, aunque un gran hombre de Dios, sin embargo no pudo entrar a la tierra prometida porque al final de su camino desobedeció. Pero sin embargo, Jesucristo en todo su caminar perfecto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dicen Filipenses, vino para hacer un sacrificio perfecto a todos aquellos que crean. Entonces, lo que se estaba comunicando en el Antiguo Testamento era hacia la cruz. Debe decirle, el Evangelio no solamente está en el Nuevo Testamento, el Evangelio está en toda la Escritura. El Antiguo Testamento nos va llevando hacia la cruz y nos lleva hacia Cristo nuestro Señor, el sacrificio perfecto. Entonces, cuando ellos que estaban acostumbrados a que eran sus tradiciones y Moisés, el gran patriarca y héroe de sus historias de salvación, que Jesucristo mismo diga, yo soy el verdadero pan del cielo. Eso es una aseveración. Y eso es una declaración sumamente controversial. Porque primeramente él se está adjudicando que él es el verdadero don de Dios que vino del cielo. Dice aquí en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿qué? Al mundo. O sea, yo soy el pan de vida, refiriéndose primeramente de que él provenía directamente de Dios. Algo que, mis queridos hermanos, nos comunica de manera indirecta que Él es un ser divino. Óigame, y eso era controversial. O sea, Cristo mismo vino del Padre, descendió del cielo. Recordemos que el Evangelio de Juan, en su teología, declara en el primer capítulo algo sumamente controversial para muchos, y es que Juan, a diferencia de los otros evangelios que presenta a Jesucristo en su nacimiento terrenal, el Evangelio de Juan ni siquiera menciona el nacimiento terrenal de Jesús. Lo que menciona en el capítulo 1, verso 1 es, en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y ese verbo ¿qué? Era Dios. En otras palabras, el evangelista Juan no quería que su audiencia tuviera la más mínima duda de que Jesucristo era mucho más que un profeta. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios encarnado. Aquel verbo, dice Juan posteriormente al verso 1, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo es más que Moisés. Jesucristo es más que Josué. Jesucristo es más que las tradiciones. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Así que con su declaración, yo soy el verdadero pan de vida, óigame, está dando primeramente una enseñanza bien teológica acerca de su persona. ¿Cuál es? Yo soy Dios. Yo descendí del cielo. Óigame, esa audiencia dirá, mira lo que está diciendo él. Pero él no nació de José y María, pero él dice que vino del cielo. Óyeme, esto es controversial. Pero le voy a decir algo, la verdad siempre es controversial. Pero la verdad liberta. Jesucristo nunca escondió quién era él. Dijo claramente quién era. Yo soy el verdadero pan del cielo. Descendí del Padre. Lo segundo es que esta afirmación, esta declaración, no solamente hay una afirmación implícita de su divinidad, sino que también acerca de la suficiencia de él. ¿Por qué la suficiencia? Miren lo que dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué dice? Nunca que tendrá hambre.
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero me interesa lo contundente de su declaración. ¡Nunca! El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que sabemos que se está refiriendo a lo espiritual, al alma. Pero lo interesante es que al mismo tiempo está estableciendo el principio que le acabo de mencionar, es la suficiencia de Cristo. O sea, una vez que aquellos se acercan a Él por medio de la fe y le consumen espiritualmente hablando, o sea, se apropian de Jesucristo, Jesucristo viene a ser completa satisfacción para el creyente. De manera que no tendremos ni siquiera el más mínimo temor de que alguna vez nos va a escasear el amor, la misericordia y la gracia de Dios, que son las cosas que realmente llenan al alma humana. Porque dice, nunca tendrá sed jamás. Nunca tendrá hambre. Oh, ellos estaban buscando que eso se lo dijeran a modo de pan físico. Y de hecho, yo le voy a decir algo, como bien leyó mi querido hermano, aquí van durante los cánticos, que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Claro que sí, en la vida terrenal no nos falta eso, pero mi hermano, mucho mejor noticia es saber que el verdadero pan del cielo nunca me va a faltar. Porque Él mismo dijo que el que cree en mí nunca tendrá sed, jamás, jamás. Óigame, bendita doctrina de la seguridad eterna en Cristo Jesús. Bendita gracia de Dios. El pan podrá escasear y de hecho en la historia de la iglesia vemos que los mártires llegaron a un momento dado que tuvieron sus momentos de necesidad, pero que eran los que los mantuvo a ellos firmes hacia adelante en la fe a pesar de la oposición. Que podría faltar el pan de la mesa, pero el pan celestial jamás. O sea, el respaldo y la bendición de Dios nunca va a faltar. De eso ya tenía un anticipo Habacuc en el libro que lleva su nombre. Cuando él mismo le preguntó al Señor, ¿por qué tú permites que los caldeos nos van a invadir? ¿Por qué tú permites que una nación tan cruel como ella nos venga a batir? Y el Señor le contestó de la siguiente manera: Habacuc, aquel cuya alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es lo único que te voy a decir. Y Habacuc al final terminó su libro de la siguiente manera: aunque falten las vacas en los corrales y en las vides ya no den su fruto, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es alguien que aún en el Antiguo Testamento entendió que aún si llegara a faltar el pan físico, él estaba seguro que el pan que viene del cielo, o sea que Dios y de todas las bendiciones que provienen de él, nunca faltarían en su alma y serían lo suficiente ánimo y la suficiente energía que necesita el corazón para seguir hacia adelante en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Así que esta declaración, yo soy el pan de vida, lo primero es, repito, que implícitamente me está hablando de la naturaleza divina de Cristo. Yo vengo del Padre. Yo no soy un profeta más. Yo no soy un religioso más. No, yo soy legítimamente el Verbo de Dios. Vengo del Padre. Y como vengo del Padre, yo puedo garantizar satisfacción. O sea, en Cristo estamos suficientes, porque nunca tendremos más hambre y no tendremos sed jamás. Y antes de continuar con el siguiente punto, el apóstol Pablo estaba muy consciente de esta teología, porque cuando escribió a los colosenses, él dijo, porque en Él estamos completos. En Él. Hermanos, en Cristo no necesitamos más nada. En Cristo estamos suficientes, satisfechos. No necesitamos de ninguna manera tratar de encontrar explicaciones a la vida por medio de huecas y sutilezas filosofías hechas de hombres, como dice el apóstol Pablo.
No necesitamos complementar nuestra fe como algún profesor filosófico dijo en una ocasión, que el cristiano tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer que no tiene todas las respuestas. Por lo tanto, debe entonces buscar contestaciones en el Islam, o debe buscar contestaciones en el budismo, debe también buscar contestaciones en otras expresiones religiosas. Óigame, quien dijo eso definitivamente no ha conocido a Cristo. Que Cristo mismo se agenció en sí mismo toda la sabiduría del Padre. Y Pablo dijo, no necesitamos más nada, estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de su glorioso cuerpo, que es la iglesia. En Él estamos completos, bendito sea el nombre del Señor. Fuera de Cristo no tenemos nada que buscar. Lo tenemos todo en Él. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Dios. Lo segundo es que no solamente nos admiramos de esa gran declaración de yo soy el pan de vida, sino también que nos presenta dentro de esa aseveración su determinación. O sea, Jesucristo no es solamente que daba un mensaje bonito por ser palabra de Dios que habla a nuestro corazón, sino que también nos habla de cómo procede el propósito de Dios. Así que de la misma manera que Él declaró que Él es el pan de vida, también habló acerca de la determinación que Él tiene para con el hombre. Y dice aquí en el verso 37 en adelante lo siguiente. En el verso 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá ¿qué? A mí. Y el que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Primero pudimos apreciar su declaración contundente. Yo soy el pan de vida, donde está implícitamente su divinidad y también su suficiencia, pero también su determinación. Jesucristo no vino al mundo para exhibir un sacrificio para ver qué luego pasaba. No, Él vino a hacer un sacrificio que iba a tener resultado. Muchas veces presentan a Cristo como que Él vino a morir en la cruz, resucitó y prácticamente luego ascendió a los cielos y le dijo al Padre, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Es como cuando usted tiene un negocio o usted tiene una actividad que promocionar y usted ha invertido grandes cantidades de dinero en la promoción, pero eso no le da garantía de que la actividad va a ser exitosa. Yo he estado en actividades tanto cristianas como no cristianas, que se ha invertido en publicidad, se ha hecho todo lo que se podía hacer y luego la noche antes están orando que la gente llegue. Y entiendo, y es legítimo, porque tú puedes tener inclusive la mejor promoción del mundo, pero si la gente no responde, no responde. En el caso de Cristo, eso no fue así. Dios no exhibió públicamente a Jesucristo a morir en la cruz para ver qué pasaba. A ver si había alguien lo suficientemente inteligente como para aceptar el regalo de la vida eterna. No. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque su propósito iba a tener resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, dice que verá los resultados de su expiación y tendrá ¿qué? Satisfacción. Óigame, Él no estaba esperando a ver si llegaba alguien al cielo. Es que la gente va a llegar, gloria a Dios. Va a haber pueblo que va a llegar. Va a haber pueblo que va a ir hacia los pies de Jesucristo. Él mismo dice, todo lo que el Padre me da. Él vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre hizo el plan. El Hijo lo ejecutó. El Espíritu Santo lo aplica. Óigame, y habrá pueblo en el reino de los cielos. Porque es Dios el que hizo el plan. Si el plan lo hubieras hecho tú, te aseguro que tendrías todas las razones para pensar que pudiera fracasar el plan. Y si lo hubiera hecho yo más. Es más, nosotros cuando comenzamos estos proyectos de plantación de iglesias, ¿por qué estamos confiados en que los proyectos de plantación de iglesias van a tener resultados? Porque tenemos las mejores estrategias. Tenemos estrategias, pero no son las estrategias las que salvan. Porque hay una gran denominación con grandes recursos económicos. Sí, hay recursos, pero eso no es lo que salva.
Hay instituciones y hay denominaciones con grandes recursos y nadie va. Pero ¿qué es lo que nos lleva a esta obra misionera? Pues la convicción de que Dios sigue salvando gente. De que tú predicas el evangelio y hay gente que va a responder. ¿Usted sabe por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es maravilloso. Porque todos los que el Padre le da a Cristo vienen a Él. Y el que a Él viene, jamás le echará fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Vienen dados por el Padre. Y una vez que están en el Hijo, jamás serán ¿qué? Echados fuera. Jesús es el verdadero pan del cielo que garantiza satisfacción y que garantiza plenitud, porque Él mismo garantiza que ninguno de los de Él se perderá. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos lidiando con el Dios perfecto, con el Dios que no está jugando a la probabilidad, sino al Dios en la persona de Cristo, que se sentó a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos se pongan por detrás de sus pies. Aquel que vendrá por segunda vez, y según lo describe el libro de Apocalipsis, vendrá, que dice en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores. No vendrá como aquel inseguro a ver qué pasa si logra vencer el diablo. El diablo ha sido vencido ya en la cruz del Calvario. No vendrá como aquel inseguro para ver si tiene pueblo a quien rescatar y llevarse a la gran ciudad Jerusalén y celestial. No, viene completamente seguro de que su sacrificio ha sido eficaz, ha sido perfecto, ha sido completo. Por eso es que Él dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque los que comieron el maná se murieron. Los que comieron el pan del cual Él multiplicó, esos se lo comieron y se murieron. Es más, le voy a decir algo. Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Porque si usted ve a Lázaro por ahí, salga corriendo. Él sencillamente murió, resucitó, Jesucristo hizo la gran señal, pero volvió a morir. Pero algún día se levantará Lázaro junto a todos los que hemos creído en Jesucristo en la resurrección de los muertos. Lo que le quiero decir, mis queridos hermanos, es que nuestro enfoque de lo temporal está equivocado. Sí, hemos de ser responsables con lo temporal. Sí, orar al Padre y trabajar para que nosotros podamos tener las cosas necesarias. Pero ese no debe ser nuestro enfoque en la vida. Nuestro enfoque tiene que ir más allá. Tiene que ir hacia aquel que es el arquitecto de la ciudad. Y ese es Dios. Y por último, mis queridos hermanos, no solamente con esto Él haya declarado que Él es el pan de vida, que es aquel que es el Dios sobre todas las cosas y aquel que trae satisfacción. Segundo, no solamente nos presenta su determinación en cuanto a que su plan es perfecto y se cumplirá al pie de la letra. Lo que Él se ha propuesto hacer, lo logrará y salvará a un pueblo para su gloria. Pero lo tercero, el desenlace de todo esto es que no pierda ¿qué? Yo nada. Dice en el verso 38 al 40 lo siguiente: porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. Quiero que recuerde que nosotros no nos resulta controversial esta declaración para la primera audiencia. Así lo fue. He descendido del cielo. Él de nuevo está reclamando que Él viene directamente de Dios. Y ellos lo entendieron. He descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué pasa? No pierda ¿qué? Yo nada, sino que lo resucite en el día ¿qué? Postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Algo que llama la atención de los eventos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, respecto a los milagros, es que el Señor nunca desperdicia nada. Él nunca pierde. Nunca pierde. De hecho, cuando se multiplicaron los panes y los peces, Él mismo dijo, mira, y lo que sobre, recójanlo en cesta y después tenemos leftovers. Comemos por el camino. O sea,
Dios nunca pierde nada. Nada. Si Dios en sí mismo llegara a perder algo, usted y yo no tendríamos esta esperanza que hoy tenemos. Dios no pierde. Él mismo dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, de todas esas almas, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ellos entendieron lo que Jesucristo se estaba adjudicando. Porque culmino con esto, en los versos 41 al 44 dice lo siguiente: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es descendido? Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, ¿qué nos dice a nosotros en el siglo XXI, en nuestro contexto? Primeramente, que así como en los tiempos bíblicos, nosotros, como individuos, tenemos el mismo reto. O nos enfocamos en lo terrenal, o ponemos nuestro enfoque en lo eterno. Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana. Cada día que trae su propio afán. No os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir. Consideren a los lirios del campo, que ni aun Salomón, con toda su riqueza y sabiduría, se vistió como uno de ellos. Y considerar a los pajaritos, que no les falta nada. ¿Cuánto más nuestro Padre de los cielos tendrá cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Recordémonos que aquel que descendió del cielo vino para darnos lo que era imposible para el ser humano obtener, que es la salvación de sus almas, la relación con Dios. Porque le voy a decir algo, los no creyentes se pueden hacer multimillonarios. No por eso quiere decir que tienen la bendición de Dios en ellos. Porque como bien dijo Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en la parábola de rico y Lázaro, había un hombre rico y un hombre mendigo, y ambos murieron el mismo día. Y el rico, paradójicamente, vino a ser pobre en la eternidad, mientras que el pobre en vida vino a ser rico en la eternidad. ¿Y en qué redundó su riqueza? El que estaba en el seno de Abraham, que es representativo de la comunión con Dios en el reino de los cielos. No hagáis riquezas donde el orín y la polilla y hasta los ladrones roban y hurtan, sino que nuestro tesoro esté ¿dónde? En los cielos. Esto ya pasa. 2019, ya estamos en febrero. Ya pronto tenemos que organizar las actividades de Navidad. Y usted dirá, ¿qué, pastor? En un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar de nuevo. No guarden los abrigos. Vendrán pronto otra vez. Vendrá el 2019, vendrá el 2020 y vendrán todos los años que Dios en su providencia y en su soberanía querrá que nosotros vivamos. Pero en esta tierra no vamos a estar para siempre. Solamente tenemos la garantía de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿no crees que es mejor invertir en lo espiritual que invertir en lo terrenal? Vamos a orar.
Señor y Padre, te damos gracias en esta linda tarde por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder tener la adoración, poder compartir unos con los otros, Señor, y Padre, poder exponer tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú eres el verdadero pan del cielo. Oh Señor, si la humanidad comprendiere, Señor, que en ti, Padre Santo, es que estamos completos, Dios. Si pudiéramos, Señor, ser nosotros los que nos pudiéramos entrar en sus conciencias, en sus pensamientos y convencerles, Dios, de que, Padre, sencillamente dedicarnos y afanarnos en lo que es terrenal, Señor, es un ejercicio vano, Dios. Y que, Padre, ya tú has dado provisión a través de Cristo. Pero, Padre, tristemente, Señor, muchos te han dado la espalda, Dios. Pero gracias, Dios, porque tú eres rico en misericordia. Y a pesar de nuestras rebeliones, Señor, tú nos atraes nuevamente hacia ti, Señor. Porque, Padre, en aquellos que tú has puesto tus ojos, en aquellos que tú te has propuesto, Dios, tener una relación con ellos, Señor, vendrán. Gracias, Dios, por haber tenido misericordia de nosotros. Y permite, Padre, Señor, que podamos compartir este glorioso evangelio con otras vidas. Y que nosotros, Padre, podamos cultivar nuestro espíritu, nuestro corazón con tu palabra, Señor. De manera que no seamos contagiados ni contaminados con el afán de la vida, Señor. Gracias, mi Dios, por los hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Y gracias, Padre, por las familias que ellos representan, Dios. Te pido que les bendigas, Padre, y que, Señor, si alguno entre nosotros, Padre, nunca ha entregado su vida a ti, Señor, Padre, obra en su corazón, Señor. Y glorifícate, Padre, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén